¿Por qué los animales no tienen problemas si no se cepillan los dientes, pero nosotros sí? Hemos estado cepillando nuestros dientes en vano toda la vida. Ustedes ya están conectados en este Iberé Responde. Saben que esta pregunta es muy buena, entonces se quedará para el final del video y la respuesta es muy interesante. Pasemos a otra pregunta sensacional de Luis Favarato, miembro de larga data de Manual del Mundo, como lo indica este sello de una célula aquí. ¿Cómo hacen los trenes para girar siendo que los ejes son fijos? Esta pregunta es tan genial que construí una vía de tren y ruedas de tren aquí para que podamos entenderlo. No es tan simple como parece. No basta con dejar el tren en la vía y poner una curva allí, eso no funcionará. Imprimí una ruedecilla parecida a la del tren, pero no igual. Pronto sabrás por qué. Colocaré la rueda sobre la vía que construimos con el láser para ver cómo hace las curvas, ¿de acuerdo? Esta vía tiene varias curvas y una pequeña bajada que permite que la rueda avance sola. Veamos qué pasa. La rueda no puede hacer curvas, se detiene y se bloquea. Cuando las cosas están más rectas, avanza. Cuando llega a la curva, la tendencia de estas ruedas es seguir recto y luego chocan con la curva. No sé si ustedes sabían, pero cuando un coche hace una curva, la rueda que está hacia el interior de la curva recorre menos distancia que la rueda que está hacia el exterior. Porque mira, en una curva, la rueda que está aquí recorre un camino mucho menor que la rueda que está aquí. Pero si fuéramos a mirar las ruedas del coche en este momento, tendríamos las ruedas delanteras giradas, solo que el tren no hace eso en la rueda delantera. ¿Cómo lo resolvemos? La solución es cambiar la forma de la rueda. El tren usa una rueda cónica, lo que significa que la parte interior de la rueda es más grande que la parte exterior. Hice una rueda cónica muy exagerada para ponerla en la vía y ver si puede bajar. Parece una locura, ¿no? Pero la voy a soltar y si baja bien, creo que ya valdría ese pulgar arriba en el video, ¿eh? No es cualquier video donde explican la construcción de una vía de tren, la impresión 3D y más. ¿Vamos? Lo que es muy loco de ver esto sucediendo es que la rueda hace la curva sola, no tiene ningún volante. ¿Cómo es que en este caso aquí del tren es posible que la rueda de adentro haga un camino menor que la rueda de afuera? Esto es posible debido al cono. Es como si tuviera ruedas de diferentes tamaños. Una rueda grande aquí en la parte más grande del cono y ruedas cada vez más pequeñas a medida que se acerca a la punta. En esta curva, la parte interior más apretada quedará con la rueda más pequeña encima, con la punta del cono. La parte exterior de la curva se queda con la porción más grande. Observa cómo esto sucede casi automáticamente. La rueda hace esto por sí misma, pero quizás te preguntes, y veré, en el tren no hay una rueda así. No tiene dos conos que semejan árboles navideños, como eso que hiciste. En la rueda del tren, el cono es casi imperceptible por su ligereza. En una rueda antigua se aprecia sutilmente la forma cónica, siendo la parte interior mayor que la exterior, además de una pequeña protección interior para evitar descarrilamientos. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que las curvas que hace el tren son mucho más abiertas que esta. El tren no hace curvas cerradas, curvas apretadas, el tren no hace caballitos y es por eso que esta rueda que mostré al principio, a pesar de ser muy similar, no es idéntica a la rueda del tren porque no tiene este ángulo, esta inclinación en forma de cono que tendría si fuera una rueda de tren. Pregunta sobre nuestro Octobot que estamos haciendo con Petrobras y el gobierno federal. ¿Por qué no pusieron un motor de moto mucho más fuerte y mucho más fácil? Mira, Antonio, te diré que pensamos mucho en el motor de moto, pero después de pensar mucho, mucho de verdad, llegamos a la conclusión de que no era más fuerte ni más fácil. Primero consideremos la potencia del motor medida por el par motor. El par motor, en resumen, es cuántos kilos puede levantar el motor si sujetamos una palanca aquí en el eje del motor y colocamos un peso aquí en la palanca, ¿vale? 150 cc las más comunes para entregas, 1.4 kilogramos en la punta. El motor está aquí, puede colgar 1.4 kilogramos y girar. Un pequeño motor eléctrico de esos que usamos en el robot puede levantar 2.5 kilos. Es mucho más fuerte que el motor de la moto. Considerando que tenemos 4 de esos motores, sería más o menos equivalente a 7 motos de 150 cilindradas. Es mucho más fuerte que la moto.
Es decir, los motores eléctricos pueden ser mucho más pequeños que los motores de combustión, y eso es lo que sucede en el caso de la moto. Y también no es tan simple poner un motor de moto. Piensa conmigo, en el submarino usamos un motor de cada lado porque para hacer una curva solo tienes que encender o acelerar ese motor y hace una curva hacia aquí. Para hacer una curva hacia el otro lado, aceleras este motor y hace una curva hacia allá. Tienes un control de dirección solo apagando y encendiendo el motor. En nuestro robot es lo mismo. Tenemos dos conjuntos de piernas, la derecha y la izquierda. Para hacer una curva, necesitamos que el motor que está en la parte exterior de la curva avance un poco más, acelere un poco más. Esto está relacionado con el tema del entrenamiento del coche del que hablamos recientemente. Entonces necesito necesariamente tener al menos dos motores o usar un embrague en medio, pero no funcionaría. Lo ideal es usar dos motores. Imagina que yo ponga dos motores de moto, necesitaría dos aceleradores, dos embragues, dos cambios de marcha, dos de todo al mismo tiempo. Es casi imposible sincronizar y controlar algo así. Al final creo que lo que sucedió es que este movimiento de Theo Jansen, ¿verdad? El robot no es muy eficiente, no puede embalar como una rueda, por lo que el motor siempre trabaja al máximo. Exageramos en la estructura, quizás por la mentalidad del submarino de que todo debe ser muy fuerte y robusto. El peso no era un problema, pero no es el caso del robot araña, donde las patas suben y bajan constantemente. Deben ser ligeras para que el motor pueda manejarlas, pero exageramos en el peso. La solución que buscamos ahora es reducir el peso, no cambiar los motores. En el próximo video, si todo va bien, verán cómo logramos quitar muchos kilos de ese robot para hacerlo caminar. Estoy grabando este video en el momento en que no pudimos quitar tantos kilos. Vamos a construir un robot araña gigante. Ahora las cosas realmente se han puesto bonitas. Porque las nuevas generaciones tienden a ser más frágiles, de manera que la generación anterior las ridiculiza. Es verdad, tendemos a llamar a la generación más nueva ahora de Nutella, de copo de nieve. ¿Pero son realmente más débiles? Quizás físicamente sí. A medida que avanzamos tecnológicamente, tenemos cada vez más comodidad. Construimos cosas para facilitar la vida. Así, las generaciones jóvenes siempre tienen una vida más sencilla. Eso implica que requiere menos esfuerzo para hacer las cosas. Por ejemplo, para mis hijas, Elena y Melissa, de 9 y 5 años. Los coches ya no tienen marchas, prácticamente todos son automáticos. En 10 años, cuando ellas saquen su licencia, probablemente ya no habrá marchas en la autoescuela. Cuando obtuve mi licencia, los coches no tenían airbag, pero no se apagaban, ya eran de inyección electrónica. Mi padre probablemente sacó su licencia en un escarabajo, un coche más duro, robusto, incómodo y débil. Cuando mi abuelo cumplió 18 años, aún no se fabricaban autos en Brasil. Desde esta perspectiva, la generación anterior tuvo que enfrentar muchos problemas que la actual no tiene que pasar. Pero hay un problema, es que nosotros los que somos más viejos tendemos a mirar a la persona que es más joven y compararla con lo que somos ahora. Entonces miro a mis hijas y no recuerdo cuando tenía 9 o 5 años. Comparar quién soy ahora, a los 42 años, con mi yo más joven, es injusto. Todos fuimos niños y adolescentes alguna vez. Hacía muchas cosas mal y tonterías. Cuando vemos a la generación más joven haciendo eso, piensa que no, en mi época no era así, que en mi época era diferente, y también hay algunas comparaciones que están fuera de contexto. Mucha gente se queja de que hoy en día los jóvenes de hasta 30 años no se van de la casa de sus padres y siguen viviendo con ellos. El abuelo dirá que no, porque a los 20 años ya estaba financiando su propia casa. Cuando yo tenía 20, la casa propia costaba 10 veces menos que hoy. Esa comparación no vale. En resumen, envejecemos, nos volvemos más irritables, envidiamos un poco a las generaciones más jóvenes y comparamos a los jóvenes con adultos mayores que tuvieron más tiempo para aprender. Cada generación logra adaptarse a los desafíos que la vida le impone. ¿Por qué llueve en las películas? ¿Es porque está en el guión o a veces es porque está lloviendo ese mismo día? Mira, en las buenas películas que tienen éxito, prácticamente todo lo que sucede, todo fue pensado y controlado. Si pasa una persona detrás del actor en el momento en que está en la calle, esa persona es un extra contratado, cuya ropa fue elegida para que pasara exactamente en ese momento. Y lo mismo sucede con la lluvia. Porque la lluvia real prácticamente es imposible grabar en ella, ¿verdad? Mojarás todos los equipos, no hay donde la gente pueda estar, es un batallón de personas alrededor. La lluvia se detiene, vuelve, sale el sol y comienza a oscurecer.
En resumen, intentas controlar artificialmente todo lo posible respecto al clima, ya sea mucho sol o lluvia. Cantando bajo la lluvia es una de las películas más famosas de la historia. Es un musical que en medio del musical tiene una escena en la que Jim Kelly, que es un bailarín famoso y tal, baila con un paraguas girando alrededor de los postes y todo lo demás. Probablemente ya hayas visto esa escena en alguna foto. Esa lluvia es totalmente artificial. Grabó con fiebre porque estaba enfermo. Algunas leyendas dicen que mezclaron leche con agua para que las gotas se vieran mejor en el video. Es muy difícil grabar la lluvia real porque las gotas no aparecen. Muchos dicen que la historia de la leche es falsa. Pero tuvieron que poner una luz muy fuerte detrás de las gotas de agua que estaban siendo arrojadas allí por alguna manguera o algo así. Y eso es verdad. Para ver una gota de lluvia necesitas iluminarla muy bien. La lluvia en las películas solo aparece cuando está en el guión y es artificial. Puede haber algún cineasta experimental que diga que filmó bajo la lluvia en una estación para que pareciera realidad, pero generalmente es falso. ¿Por qué las ballenas varadas explotan después de un tiempo? Me encantan estas preguntas. Lo peor es que sí explotan. Tanto que en Wikipedia hay un artículo solo sobre la explosión de ballenas. Lo que sucede es que cuando la ballena muere, comienza a descomponerse y esto genera gases dentro de la ballena y comienza a hincharse. Normalmente estos gases van saliendo poco a poco, pero puede suceder que la piel gruesa de la ballena, con mucha grasa, no deje escapar y la ballena se convierte en una vejiga que se va inflando. Y ustedes saben lo que a la gente le gusta hacer cuando ven algo inflado a punto de explotar, ¿verdad? Sí, gran parte de los accidentes de explosión de ballenas son causados por personas que pinchan a la ballena que está a punto de explotar. Y como puedes imaginar, en el momento en que una ballena explota, la vista no es muy bonita porque las entrañas de la ballena salen todas encima de la persona que fue a pinchar la ballena. Pero no podría pasar por la explosión de una ballena sin contar una de las historias más sensacionales que he visto en mi vida: la lluvia de ballena podrida. Sucedió en los Estados Unidos, en los estados de Oregon, en 1970. Una ballena varó en la playa. La ballena pesaba 8 toneladas. Varó en la playa y comenzó a pudrirse. Había un olor horrible y la gente quería deshacerse de ese enorme cadáver. Pero nadie encontraba una manera de remover al enorme animal de la playa. Hasta que a alguien se le ocurrió una idea brillante: poner dinamita y volar la ballena. Se esparcirán pedazos de ella que las aves comerán y todo quedará resuelto. El problema de la humanidad es que a veces alguien tiene una idea absurda y las demás personas se suman a ella. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Colocaron media tonelada de dinamita justo en el medio, allí debajo de la ballena. Varias personas fueron a ver la explosión de la ballena a una distancia segura de cientos de metros. Y cuando la bomba explotó, no soy yo quien lo dice, voy a leer un informe de un periodista que estaba allí cubriendo la explosión de la ballena en ese momento. De repente, hubo este geyser de 30 metros de altura de sangre, grasa y arena subiendo al cielo. Era como una tormenta de nieve de grasa, con pequeñas partículas de grasa flotando después de grandes pedazos. Las pocas decenas de espectadores y reporteros que vinieron a ver la explosión desde una distancia que pensaban que era segura, a unos 400 metros de distancia, comenzaron a gritar y correr. Pero ¿cómo huyes de una lluvia apestosa de grasa? El detalle es que no solo era grasa podrida la que estaba cayendo. Comenzaron a caer del cielo pedazos gigantes de carne de ballena y a caer en todos lados. Afortunadamente, nadie resultó herido. Lo peor es que la ballena no explotó por completo. Quedó un pedazo grande allí. Si un astronauta mata a otro en la estación espacial, ¿es un crimen sin gravedad? Hay dos cuestiones. Ya grabamos un video sobre eso en el Manual del Mundo. En la estación espacial sí existe gravedad. De la misma forma que en la Tierra, pero sin sentir la gravedad debido a que están en órbita. Para variar, debo tomar el globo en Iberé Responde, si no el video no cuenta, ¿cierto? Están girando locamente alrededor del planeta Tierra, más o menos 15-16 veces al día, ¿vale? Una velocidad absurda, es como si estuvieran cayendo, solo que no caen porque la velocidad a la que van tiende a proyectar la nave fuera del planeta, pero tampoco se van porque la gravedad está tirando, entonces la gravedad tira hacia abajo. Su trayectoria tiende a sacarlos y se quedan girando eternamente alrededor de la Tierra. Lo que sucede físicamente es similar a estar dentro de un ascensor que se desploma desde arriba. En ese momento en que el ascensor cae, tú flotas. Ya hemos hecho ese experimento en el Manual del Mundo en Mauá. Será un crimen con gravedad, pero sin la sensación de gravedad. Hablando en serio,
¿Qué pasa si un astronauta mata a otro en el espacio? ¿Quién lo juzgaría si el crimen ocurrió allí? Si están dentro de una nave rusa, por ejemplo, serán las leyes de Rusia, así como si un barco con bandera rusa navega en aguas internacionales. Es relativamente simple. La mayoría de los astronautas que conocemos van a la Estación Espacial Internacional, la cual no pertenece a un solo país, sino que es un consorcio de varios países diferentes. Son varios astronautas de diferentes nacionalidades. Cada módulo de la estación proviene de un país diferente. El acuerdo establece que si un astronauta comete un delito, será juzgado por su país de origen. Entonces, si un ruso mata a un americano, será juzgado en Rusia, lo que obviamente no funcionará bien, ¿verdad? Afortunadamente nunca ha ocurrido. Pero sí ha habido acusaciones de crímenes en el espacio recientemente. Hay una astronauta llamada Annie McClain y en 2019 su exesposa la acusó de acceder a la cuenta bancaria de ambas desde la Estación Espacial Internacional sin autorización. Este caso demuestra que una astronauta puede cometer un delito contra una persona en la Tierra. Al final, la acusación no prosperó porque la astronauta dijo que solo revisaba las finanzas para pagar las cuentas del hogar y todo estaba en orden. Pero, si ya puede haber este problema dentro de la Estación Espacial Internacional, imagina lo que sucederá cuando comencemos a colonizar Marte. Por esta razón, hay un área del derecho en rápido crecimiento llamada derecho espacial. Muy loco, ¿verdad? ¿Cómo saber si todavía está vendiendo sus libros desde el primero hasta el actual? Juan, Manual del Mundo, tiene más de 20 libros y todos se venden bien. Uno de los libros más vendidos hasta hoy es 50 experimentos para hacer en casa. El primero lanzado en 2014, hace 10 años. Dejo en la descripción un enlace a Amazon con todos nuestros libros. Si prefieres, busca en Google Libros Manual del Mundo y los encontrarás. Pero vamos al grano, ¿no? Después de todo, si el animal no se cepilla los dientes, no usa hilo dental, no usa enjuague bucal, no va al dentista, ¿cómo es que no tiene caries? Efectivamente, él tiene caries. Un estudio de 1998 analizó la boca de 435 perros y encontró que el 5% tenía caries. Entonces, los perros y otros animales sí tienen caries, solo que mucho menos que los humanos. En un estudio se encontró que la mitad de los niños y adolescentes en los Estados Unidos tienen caries. Es sorprendente, ¿verdad? A pesar de cepillarse los dientes 3 veces al día, ¿por qué los humanos tienen caries y los perros no? Es difícil que esto aparezca en su boca. El problema radica en nuestra dieta. Consumimos demasiado azúcar. Y las bacterias que atacan nuestros dientes adoran el azúcar. Así creamos una colonia de bacterias que se alimenta de azúcar. Y también tomamos bebidas ácidas que atacan nuestros dientes. Y a veces tomamos bebida ácida con azúcar, que es el caso de los refrescos. Los animales no comen dulces y no toman refrescos. Y hay otra cosa, que los animales suelen comer cosas fibrosas, duras, que ayudan a limpiar los dientes. Y nosotros también podríamos comer estas cosas fibrosas y duras, como manzana, zanahoria, que ayudan a limpiar los dientes. Pero si miras una manzana y un brigadeiro, es obvio cuál elegirás, ¿no? Una cosa muy interesante que prueba todo lo que he dicho es que hay algunos estudios que muestran que nuestros antepasados, personas que vivieron miles de años antes que nosotros, tenían caries, pero al igual que los perros, mucho menos que nosotros. Tenían poco acceso al azúcar, el poco que consumían provenía de la miel. El resto solo en frutas y cosas que son mucho menos azucaradas que un caramelo o un pudín de leche condensada. Gente, hice una lista de referencias que utilicé para construir este video, ¿vale? En la descripción del video verás la lista de cada tema que abordé, además del enlace, los libros y más. Hacer esta lista de fuentes es mucho trabajo, pero es genial que vean de dónde sacamos la información. Si no están de acuerdo con algo, revisen la fuente antes de discutir. ¿De acuerdo?